Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola, bienvenidos amigos a la radio de World's Last Change. Yo soy su anfitrión, Luis García. Y yo soy Pedro Merino. Gracias por hacernos parte de su día. Si se han sintonizado antes, saben que en WLC preferimos usar el nombre personal del creador, cual es Yahuwah o Yah. También pueden que escuchen decir Eloah, o El, Adonai o Elohim. Estos son títulos, pero no renombres, en la primera lengua hebrea y se refieren al Padre por igual. El nombre del Hijo es Yahushua o, más comúnmente, Yahshua. Podemos oír el nombre del Padre en el nombre del Hijo, ¿no es así? Sí, me gusta eso de los nombres bíblicos. Tenían mucho más significado. Escuchemos el nombre de Yahuwah en los siguientes nombres bíblicos hebreos. Ezequías, que significa fuerza de Yahuwah. Jeremías significa a quien Yahuwah ha designado. Anai significa Yahuwah ha respondido. Muy significativo. Yahushua significa la salvación de Yahuwah. El mismo nombre del Salvador dice cuál fue su misión como el Mesías. Él fue literalmente la salvación de Yahuwah. Vamos a hablar de eso hoy. La salvación completa que está disponible a través del don de redención de Yahuwah son las buenas noticias. Lo es, pero creo que la mayoría de las veces lo convertimos en algo que no es. Tendemos a ver el Evangelio más bien como un consejo, más que como una buena noticia. ¿Tendrías que explicar eso? Bueno, déjame darte un ejemplo para ilustrarlo. La buena voluntad de Will es un drama estadounidense que se estrenó en 1997. Es la historia de un conserje joven y pobre llamado Will, que era un genio de las matemáticas. Cuando Will apareció ante el tribunal por agredir a un oficial de policía, el juez acuerda aplazar el enjuiciamiento. Si Will A. comienza sesiones de asesoramientos con un terapeuta y B. estudia matemáticas avanzadas con un profesor muy respetado. Bueno, Will tuvo una formación muy abusiva desde pequeño y aunque comienza sus sesiones con el terapeuta, él sospecha, está enojado y se cierra, no quiere hablar. Probablemente una de las escenas más emocionales de toda la película es donde Will le cuenta al terapeuta sobre el abuso que había recibido mientras crecía. El terapeuta le dice, no es tu culpa. Will se encoge de hombros y responde, lo sé. El terapeuta le repite, no es tu culpa. Continúa repitiendo esto una y otra vez hasta que las palabras finalmente comienzan a asimilar. Las emociones de Will van desde un acuerdo frívolo, a la sospecha, a la ira violenta y finalmente, con un corazón quebrantado, la aceptación desesperada. Empieza a llorar. Es una escena realmente conmovedora. Sin embargo, ¿cómo se relaciona esto con el Evangelio? Quiero decir, aparte de lo obvio, a que no es culpa de Will. Es como Will responde a las buenas noticias del terapeuta. Él ha estado cargando todo esto, culpándose a sí mismo por mucho tiempo. Cuando el terapeuta le dice que no es su culpa, esas son buenas noticias. Pero Will no lo cree, no puede. No puede pensar en el hecho de que puede renunciar a esta pesada carga emocional, que no es culpa suya, que nunca lo fue. Y ese terapeuta, un hombre al que ha llegado a respetar, le dice la verdad, que no es culpa suya. Veo a cristianos haciendo eso con el Evangelio. ¿De qué manera? El Evangelio es una buena noticia. De hecho, la misma palabra Evangelio se define como un mensaje bueno o gozoso. Es algo de que regocijarse. Todo el mensaje del Evangelio se resume en Juan 3:16, porque tanto amó Yahuwah al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Romanos 6:23 es otro versículo que captura la totalidad de las buenas nuevas del Evangelio. Dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Yahuwá es vida eterna por medio de Yahushua, Cristo nuestro Señor. Esa también es buena. El regalo de Yahuwá es el perdón de los pecados y una vida que se mide con la vida de Yahuwá. Esas son buenas noticias. Los cristianos deberían ser las personas más felices de la tierra. Deberíamos estar tan llenos de alegría y, sin embargo, ¿en qué se centran los sermones y las publicaciones cristianas? Esta maravillosa y sobresaliente buena noticia ha proporcionado ese increíble don que todo lo abarca y todo lo que tenemos que hacer es recibirlo. Difícilmente. Con demasiada frecuencia se enfoca en las minucias. ¿Cuál es la vestimenta apropiada para una mujer cristiana piadosa? ¿Qué debemos observar? ¿Qué no deberíamos mirar? ¿Qué deberíamos comer? ¿Qué no deberíamos comer? Y cuanto más conservador sea el cristiano, ahí es donde encontrarás el enfoque. Al menos esa ha sido mi experiencia. Me crié en un hogar cristiano muy conservador. Sé de lo que hablas. Mi esposa y yo tenemos una amiga que es de Argentina. Dijo que había un anciano en su iglesia que solía estar en las puertas de entrada y que si había una dama y él pensaba que no estaba usando medias panty, la enviaba a casa. No la dejaba entrar. ¿Hablas en serio? Es lo que dijo. De todos modos, una vez una señora de Brasil vino a la iglesia y este caballero estaba convencido de que no tenía medias de nylon. No le dejaban entrar. Entonces, ¿ella qué hizo? Bueno, se subió la falda hasta la cintura para demostrar que, de hecho, estaba usando pantimedias, como explicó mi amiga argentina con bastante admiración. Las damas brasileñas pueden ser bastante peleadoras. Supongo que sí. Pero todo debate ilustra su punto, aunque de una manera bastante extremo. Nos enfocamos tanto en lo que otros cristianos están haciendo, lo que visten, lo que comen, lo que no hacen, que terminamos quitando los ojos sobre Cristo y el crucificado. Y cuando eso sucede, hemos perdido el enfoque, lo cual debería ser el hecho de que Yahuwá ha proporcionado la salvación completa para cada alma que se haya arrepentido y renacido. Mira, el Evangelio no nos dice qué hacer para ganar la salvación. Más bien anuncia lo que ya se ha logrado en nuestro nombre mediante el don dado por el Hijo de Yahuwá. Aquí es donde nuestro enfoque debe permanecer, siempre. Entonces, hablemos de esto. Veamos Mateo 12, versículo 31. Este es un buen lugar para comenzar y es muy alentador. Dice: por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero las blasfemias contra el Espíritu no les será perdonada a los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¡Qué buena noticia tan poderosa! No importa cuán bajo te hayas hundido, no importa cuántas veces hayas fallado, la promesa es que ahora que Yahushua murió por tus pecados, cada pecado y blasfemia te ha sido perdonado. Espera un segundo. Esto no es una declaración de todo. La excepción es la blasfemia contra el Espíritu de Yahuwá. ¿Cómo sabemos que no hemos cometido ese pecado imperdonable? ¿Aún te sientes culpable cuando haces algo que sabes que está mal? ¿Cuando eres cortante con tu esposa o te enfadas con tus hijos? ¿Te haces sentir mal? Bueno, claro. Entonces aún no has cometido el pecado imperdonable. Pese de cómo nos referimos a él como el pecado imperdonable, el pecado que no se será perdonado no es ningún pecado específico y único, es rechazar el llamado a la advertencia del Espíritu de Yahuwá, una y otra vez, hasta el punto de que tu corazón se ha endurecido tanto que no puedes oír los suaves impulsos del Espíritu, le das la espalda. Eso es el pecado imperdonable. Tiene sentido. Yahuwá nunca forzará nuestra voluntad individual. Entonces, eligiendo ejercitar nuestro libre albedrío hasta el punto de que ya no podemos oír al Espíritu que nos llama. ¿Qué más le quedará a Yahuwá? No es que el Espíritu de Yahuwá deje de llamarle. Hasta el cierre de la libertad condicional nunca dejará de cortejar al individuo, pero podemos pecar hasta el punto de que no hay nada en nuestros corazones endurecidos que responda. ¿Hay alguna esperanza para un individuo que se encuentre en esta situación? ¿Sabes intelectualmente que lo que estás haciendo está mal, pero lo has hecho durante tanto tiempo que el pecado ha perdido en el camino su pecaminoso? Por supuesto.
Yo recomiendo mucho Ezequiel 36 porque explica el trabajo de Yahuwah en nuestros corazones de manera tan elocuente. Veámoslo en los versículos 25 al 27. ¿Qué dice? Los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Te limpiaré de todas las inmundicias y de todos tus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ti y haré que andes en mis estatutos y guardarás mis juicios y los cumplirás. Fíjense quién está haciendo el trabajo aquí. Yahuwah lo hace. No, tú ni nadie puede hacerlo. Yahuwah, solo Él. Él nos rocía el agua para que podamos estar limpios. Él nos limpia. ¿Él quita qué? El corazón endurecido de piedra. Y nos da un corazón de carne en el que luego inscribe su ley. Él hace esto, pero no obligará a nadie a arrepentirse. Esa es nuestra obra, elegir venir a Él tal y como somos, y pedirle con tus propias palabras arrepentidas que te limpie y tenga misericordia de ti. Versículo 29 dice: Te libraré de todas las inmundicias. ¿A quién le habla? ¿A cada ser humano en la tierra hoy? ¡Qué buenas noticias! Y está todo hecho. No te queda nada por hacer. Yahuwah no va a forzar tu voluntad, así que debes aceptarlo. Pero cuando crees que estás haciendo algo para ganarte, lo que hecho está, según dijo Yahushua en la cruz, será tu fin. Yahuwah no nos pide que paguemos el precio por segunda vez cuando aceptamos, por fe, la muerte de Yahushua en nuestro nombre. Somos nosotros quienes debemos pedir y rogar por la oportunidad dada. Veamos en Colosenses 2, versículo 8, aquí. Pablo está explicando cómo funciona la salvación mediante la fe. Ojo, que nadie te engañe con la filosofía y el engaño vano, según la tradición de los hombres, según los principios básicos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Son las tradiciones y filosofías creadas por el hombre que dicen que tienes que concentrarte en las vestimentas, lo que comes, lo que haces, lo que no haces, pero son distracciones del diablo. La Escritura dice: estás completo en Cristo. Ahora, en este mismo momento, estás completo en Él. Si analizamos bien, ¿qué hombres en la tierra no obtendrán el perdón de Yahuwah? Tus sacerdotes, párrocos, rabis o cualquiera que tengan iglesias o denominaciones organizadas, porque estos predican en el nombre santo de Yahuwah y Yahushua, hablando blasfemias, y así llevan a las almas al infierno. Continuemos. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión hecha sin manos, a despojaros del cuerpo de los pecados de la carne, mediante la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él mediante la fe en la obra de Yahuwah, que lo resucitó de entre los muertos. Y tú, estando muerto en tus transgresiones y en la incircuncisión de tu carne, el Yahuwah ha vivificado junto con él a Yahushua, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, habiendo desarmado principados y potestades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en él. Colosenses 2, 8, 15. En otras palabras, por fe, la muerte de Cristo se acredita a nuestra cuenta. Eso es el bautismo, es una muerte simbólica. Entonces somos resucitados en las aguas del bautismo a una vida nueva en Yahushua. Una vez más, es un trato, un pacto hecho. Yahuwah nos abre las puertas para vivir juntos con Yahushua. Entonces ahora los méritos de la vida sin pecado de Yahushua también se acreditan en nuestra cuenta. Estas son buenas noticias. No es un consejo. No está diciendo: ahora que Yahushua ha muerto y ha perdonado tus pecados, necesitas hacer esto, eso y lo otro para mantener tu estado salvo. No, verdaderamente eso se terminó en la cruz y ahora lo único que importa es cómo responderás a esta pregunta. ¿Lo aceptarás?
En camino a conocerte la luz se aclara. La gran mayoría de los cristianos celebran la resurrección de Yahushua en los domingos, mientras que millones de judíos y protestantes que guardan y adoran en los sábados del calendario actual gregoriano. ¿Pero sabes por qué? La historia, la arqueología y la astronomía confirman que ni el sábado ni el domingo existían en el calendario juliano en los días de Cristo y tiempos de Constantino. Las ramificaciones de esto son enormes. Significa que Yahushua no pudo haber resucitado un domingo, ni el sábado moderno es el sábado bíblico. Yahushua resucitó el primer día de la semana, no era domingo. La resurrección ocurrió el primer día de la semana del calendario lunisolar bíblico. Hoy la cristianidad se ha visto atrapada en un engaño basado en una suposición. Lamentablemente la suposición tiene el peso de casi 1600 años que la respaldan, tratando de silenciar a todos los que revelían la verdad. Esta suposición es que la semana moderna, con el domingo y el sábado, ha tenido un ciclo continuo y sin interrupciones desde la creación. Esta suposición ha creado la ilusión de que el sábado es el séptimo día del Sabbat de las Escrituras, mientras que el domingo, como el primer día de la semana, es el día en que Yahushua se levantó de la tumba. El engaño es el efecto de la suposición, pero la suposición es incorrecta y peligrosa. La verdad es que el sábado de hoy no es el Sabbat original en el que Yahuwah descansó en la creación. No es el antiguo Sabbat consagrado en los 10 mandamientos en el Sinaí y observando por Yahushua y los discípulos. No es el verdadero Sabbat guardado por los primeros cristianos en los primeros siglos de nuestra era común. Tampoco el domingo es el día en que Yahushua se levantó de entre los muertos. Tales declaraciones pueden ser impactantes y es normal tener una reacción instintiva, descartándolas como incorrectas. Sin embargo, la historia, las escrituras e incluso la astronomía prueban que la suposición de un ciclo semanal continuo es incorrecta. Admisiones de eruditos católicos. Curiosamente, los eruditos católicos romanos también son muy directos sobre el hecho de que ellos son los responsables del cambio del calendario que influyó en el día de adoración del cristianismo. Esto ocurrió en el Concilio de Nicea y es mejor resumido por Heinrich Graetz en su monumental Historia de los Judíos, que fue publicada por la Sociedad de Publicaciones Judías de América en 1893. Entonces el mundo presenció el espectáculo hasta ahora inimaginable de la primera convocatoria general de Nicea, que constaba de varios cientos de obispos y sacerdotes, con el emperador a la cabeza. El cristianismo pensó en celebrar su triunfo, pero solo logró traicionar su debilidad y desunión interna, porque con motivo de esta, su primera aparición oficial, en todo el esplendor de su plenitud de poder espiritual y temporal, no quedó rastro de su carácter original. En el Concilio de Niza se rompió el último hilo que conectaba al cristianismo con su progenitor. La fiesta de la Pascua se había celebrado hasta ahora en su mayor parte al mismo tiempo que la Pascua judía, y de hecho en los días calculados y fijados por el Sanedrín en Judea para su celebración. Pero en el futuro, su observancia iba a ser completamente independiente del calendario judío, porque es indecoroso, más allá de toda medida, que en esta fiesta más santa debamos seguir las costumbres de los judíos. De ahora en adelante no tengamos nada en común con este odioso pueblo. Nuestro Salvador nos ha mostrado otro camino. De hecho, sería absurdo si los judíos pudieran jactarse de que no estamos en condiciones de celebrar la Pascua sin la ayuda de sus reglas, cálculos. Esas observaciones se atribuyen al emperador Constantino y se convirtió en el principal rector de la Iglesia, que ahora decidiría el destino de los judíos. Los decretos de Nicea destruyeron el templo de la ley en Judea, por así decirlo, y la antigua regulación de Moisés para armonizar el curso de la luna con el sol fue finalmente reemplazada por cálculos relacionados con el equinoccio de primavera, después de lo cual la luna llena más cercana fue elegida para ser la luna pascual. Desde ese punto equinoccial, la Iglesia católica construyó su calendario eclesiástico y una fiesta de la Pascua pagana. Es fácil pasar por alto el significado real del Concilio de Nicea y su relación con el sistema de tiempo judío, porque aunque la Iglesia
deseaba apartarse del cálculo judío y adoptar una fiesta inestable, al final resultó que tanto la festividad judía como la católica romana llegaron a computarse desde el mismo punto de tiempo, el equinoccio de primavera. Quiero hablar un poco más sobre las buenas nuevas de la salvación. Como dijimos antes, el Evangelio es una buena noticia, no es un consejo sobre lo que debemos o no debemos hacer. En cambio, las noticias siempre son sobre algo que ya ha sido hecho por otra persona. Entonces, la buena noticia de la salvación es que frente a los ojos de Yahuwá no somos pecadores. Cuando Yahushua murió en la cruz por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Esto significa que nuestros pecados del pasado ya han terminado. Su muerte se acredita a nuestra cuenta y estaremos ante Yahuwá como si nunca hubiéramos pecado, cuando caminemos en el camino de su verdad. Me gusta mucho esa distinción. Los consejos te dicen lo que debes hacer, mientras que las noticias te dicen lo que ya se ha hecho, pero no te obliga a aceptar la advertencia. Este tema se repite a lo largo del Nuevo Testamento, pero hemos estado demasiado ocupados preocupándonos por las manchas en los ojos de nuestros hermanos y hermanas para aceptarlo. Y el mero hecho de criticar las manchas en los ojos de nuestros hermanos y hermanas ponen una viga en los nuestros. Veamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Me encanta este pasaje, es increíblemente inspirador. Dice: Bendito sea Yahuwá y Padre de nuestro Señor Yahushua Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, pero que seamos santos y sin manchas antes, en el amor, habiéndonos predestinado para la adopción como hijos por Yahushua Cristo para Él mismo, según el beneplácito de su voluntad, pero alabanza de la gloria de su gracia por la cual Él nos hizo aceptos en el amado. ¿Captaste esta última frase? Somos aceptados en el amado. Además, lo que Pablo dijo en el versículo 3, Yahuwá nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Estos son sus dones. Ese es un buen punto. Mi diccionario tiene una definición interesante para la palabra bendición. Dice: entre los judíos una bendición era un don, ya sea porque fue atendido con amables deseos por el bienestar del dador, o porque fue el medio para aumentar la felicidad. Y eso es realmente lo que son las bendiciones de Yahuwá. Son sus dones. Eso está en línea con las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas noticias no es un buen consejo. Una vez más, esto nos lleva de regreso al punto de que las bendiciones son cosas que ya se han tomado lugar en la tierra por cada uno de nosotros. ¿Y qué mejor regalo puede haber que hacernos aceptos en el amado? Si mantenemos nuestra mente en estas buenas nuevas, no tendremos ni el deseo ni la inclinación de encontrar fallas en los caminos espirituales de los demás. Veamos esto en Romanos 8, versículo 1. Dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Yahushua, que no andan según la carne, sino según en el Espíritu. No hay condena. Tal vez ha estado luchando por vencer algún deseo secreto o algún pecado oculto, y no importa cuántas veces haya tratado de vencerlo, aún cae en el pecado repetidamente. Creo que todos tenemos áreas de nuestras vidas como esa. Simplemente esperamos hasta estar demasiado cansados, demasiado estropeados y ser presa fácil de las tentaciones de Satanás. Y cuando eso sucede, la culpa, empiezas a sentir que no puedes ir a Yahuwá y pedirle perdón una vez más. Entonces Satanás se infiltra para sugerir que no debes regresar y pedir perdón hasta que te hayas recuperado. Eso es imposible. No podemos mejorarnos a nosotros mismos. No, pero cuando nos hemos caído una y otra vez, es fácil sentirse avergonzado y nos mantenemos alejados de lo único que puede ayudarnos, Yahuwá. Él no nos condena. No importa cuántas veces te hayas arrepentido solo para volver a caer, Él no condena. Somos nosotros mismos que nos condenamos al no ir a Él. ¿Qué le dijo Yahushua a la mujer sorprendida en adulterio? Ni yo te condeno. Juan 8:11. No nos condena. Eso es un don y eso es una buena noticia. No hay forma de que ninguno de nosotros pueda mejorar lejos de Él. La aceptación es un don increíble y el amado Padre te guiará en ello. Un versículo que realmente me anima cuando Satanás me tienta a pensar que he caído demasiado lejos para regresar es el Salmo 103, versículo 14. Dice: porque Él conoce nuestra estructura, recuerda que somos polvo.
Creo que con demasiada frecuencia somos mucho más duros con nosotros mismos que Yahuwah, y ciertamente somos más duros que los demás. Al menospreciar a los demás, juzgarlos y criticarlos, nos vemos mejor nosotros mismos. Pero eso no es así porque Yahuwah ya conoce nuestra debilidad y pecaminosidad. Él recuerda que somos polvo. Este es un gran pasaje, está lleno de esperanza. Leamos más, comencemos con el versículo 8 al 17. Dice: Yahuwah es bondadoso y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. No por siempre luchará con nosotros, ni guardará su ira para siempre. No nos ha tratado conforme a nuestros pecados, ni nos castigó según nuestras iniquidades. Porque como los cielos se elevan sobre la tierra, tan grande es su misericordia para con los que le temen, tan lejos como está el oriente del occidente. Hasta ahora ha quitado de nosotros nuestras transgresiones, como un padre que se compadece de sus hijos. Entonces Yahuwah se compadece de los que le temen, porque él conoce nuestra estructura. Recuerda que somos polvo. En cuanto al hombre, sus días son como la hierba. Como flor del campo así florece, porque el viento pasa sobre ella y se va, y su lugar no lo recuerda más. Pero la misericordia de Yahuwah es eterna para siempre sobre los que le temen, y su justicia con los hijos de los hijos. Si siente que ha caído y está demasiado lejos para regresar, reconozca que es una mentira de Satanás. Yahuwah quiere que vayas a él ahora mismo, tal como eres. Esa es la buena noticia de la salvación. Hay otro pasaje de Mica, capítulo 7, versículos 18 y 19. 7. Dice: ¿Quién es un Dios como tú, perdonando la iniquidad y pasando por alto la transgresión del remanente de su heredad? No retiene su ira para siempre, porque se deleita en la misericordia. Volverá a tener compasión de nosotros y somete nuestra iniquidad. Arrojarás todos nuestros pecados en las profundidades del mar. Y cuando los arroja a las profundidades del mar, pone un letrero que dice no pescar. Lo que Yahuwah requiere de nosotros para la salvación es todo, hasta el más mínimo detalle. Todo se ha cumplido en la persona de su Hijo Yahushua. Los cristianos de todo el mundo cantan himnos sobre el perdón de Yahuwah y el poder de la sangre. Y eso es ciertamente una buena noticia, pero eso no es todo. Los méritos de la sangre de Yahushua cubren nuestros pecados del pasado y nos presentamos ante Yahuwah como si nunca hubiéramos pecado. Pero los méritos de su vida sin pecado también se acreditan en nuestra cuenta. Entonces cuando Yahuwah nos mira, él ve las vidas perfectas de la obediencia. Eso es lo que Pablo quiso decir en Efesios 6, versículo 1, cuando dijo que somos aceptados en el amado. Exacto. La perfección del carácter de Cristo se acredita a nuestra cuenta en ese momento. Su perfecta obediencia es copiada y pegada a nuestra cuenta si así lo desea. El punto que quiero que todos recuerden es simplemente este: no tienes que intentar reconciliarte con Yahuwah, él ya lo ha hecho por ti. Se cumplió en la crucifixión. Romanos 5, versículos 6 al 11 lo explica hermosamente. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impios, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Yahuwah demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Yahuwah por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Yahuwah por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos a Yahuwah por medio de nuestro Señor Yahushua, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Este es un pasaje importante. Explica que el don de la salvación, la reconciliación que ya se ha logrado, incluye que la vida sin pecado de Cristo también se acredite en nuestras cuentas. No es como si estuviéramos ante Yahuwah con nuestros pecados cubiertos y nada más. Nuestros registros de vida quedan en blanco y vacíos de buenas acciones. La vida del servicio desinteresado de Yahushua también se aplica a nuestra cuenta, y nuestras obras humildemente tienen que ser desinteresadas. Es por eso que Yahuwah nos urge reconcíliate. Está ofreciendo algo, no exigiendo algo. Una vez que comprendamos este concepto, dejaremos de compararnos con los demás y mantendremos nuestros ojos fijos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Me he dado cuenta de que darme cuenta tiene un efecto tranquilizante en nuestros corazones.
Cuando dejamos de ver a Yahuwah como este disciplinario, severo, vengativo que nos apunta con su dedo y comenzamos a verlo en el cambio como un padre amoroso, con los brazos abiertos, los ojos nosotros tierno de amor, Él rompe nuestros corazones de piedra y rebeldes. Nos sentimos agradecidos más allá de las palabras. Entonces, nuestra fe se fortalece para aferrarnos al don que Él ofrece. El plan de salvación es más que el plan de redención. El plan de redención nos rescata del pecado. El plan de salvación restaura en nosotros la imagen divina que se perdió en la caída de Adán. Cuando aceptamos este don, Yahuwah nos libera de la culpa, rompe el poder del pecado sobre nosotros, pero no para que sigamos pecando pasando por alto su ley divina. Aún tenemos cuerpos pecadores que están sujetos a los efectos acumulados de los 6.000 años de pecado. Pero estoy predicando la perfección de Cristo. Su perfección es nuestra y todo es un don gratuito. La obra es de Yahuwah y la recibimos por fe. Me gustaría cerrar este segmento con una promesa que se encuentra en Jeremías 31, versículo 31 al 34. Dice: He aquí, vienen días, dice Yahuwah, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no conforme al pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque yo era un esposo para ellos, dice Yahuwah. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que aquellos días, dice Yahuwah, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nunca más cada uno enseñará a su prójimo y cada uno a su hermano diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, dice Yahuwah, porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Déjame preguntarte, Luis, si Yahuwah recuerda algo, ¿existe en algún lado? No, si no existe en la mente de Yahuwah, no existe en ninguna parte. Tampoco nuestros pecados, solo las buenas nuevas de lo que ya se ha hecho. Nutrición para la mente y conciencia. Resurrección y el juicio. El anhelo de todo cristiano desde el ascenso de Yahushua al cielo ha sido verlo regresar en las nubes de gloria. Durante casi 2000 años, los creyentes han vivido y muerto con la esperanza del regreso del Salvador. Lamentablemente, muchos han comenzado a perder la esperanza. Las profecías de Daniel, sin embargo, revelan dónde estamos en la corriente de la historia. Daniel 12 en realidad proporciona una línea de tiempo de los eventos finales. No es solo un registro de la historia pasada, más bien revela que, incluso ahora, estamos viviendo en tiempos de angustia. La profecía, igual el don de Yahuwah en la última generación. Tiempo del fin, igual 1798 hasta la segunda venida. Tiempo de angustia, igual 1922 hasta la segunda venida. La libertad condicional de la humanidad pronto cerrará, la persecución aumentará para los fieles de Yahuwah. Y en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, y será el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Armagedón. La propia palabra ha llegado a significar la guerra que terminará todas las guerras, caos total y la destrucción. Armagedón es mucho más grande que una sola batalla, o incluso una guerra mundial nuclear. Entonces yo, Daniel, miré, y de aquí otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río,
y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió: Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. La pregunta de nuestro email diario de hoy proviene de Livia. ¿Sabía que el gobierno libio ofrece casas o apartamentos gratuitos a todas las parejas recién casadas? ¿En serio? ¡Qué gran beneficio! Ojalá hicieran eso aquí. Hernán de Baida, Livia, dice: he estado escuchando con interés sus programas sobre la naturaleza de Yahushua y como él no tuvo preexistencia ante su nacimiento, me parece un poco confuso. Si fuera un ser creado, ¿cómo puede ser nuestro Salvador? Gracias por tu pregunta, Hernán. Puedo ver por qué estás confundido, pero su confusión se debe a un malentendido. Yahushua no fue creado. Es cierto que no era divino, ni tenía una preexistencia antes de su nacimiento. Estos son restos del error de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad proviene del paganismo antiguo. Llegó mucho más tarde y originalmente no era parte de la doctrina cristiana apostólica. Vale la pena estudiarlo porque este error está muy extendido, pero se puede refutar fácilmente a partir de las Escrituras. No, eso es bueno. Tienes razón, todos necesitan saber la verdad porque el error de la doctrina de la Trinidad también trae muchos otros errores. Y eso es lo que contribuye a la confusión de Hernán. Una vez más, Yahushua no era divino, pero eso no significa que fue creado. Él era exactamente lo que las Escrituras dicen que fue, engendrado. Eso es cierto, una y otra vez. La Escritura se refiere a él como el unigénito hijo de Yahuwah. Entonces, siendo ese el caso, ¿es apropiado referirse a Yahushua como el Salvador? Claro, después de todo vivió una vida perfecta. Se entregó completamente a la voluntad de su Padre, dio su vida por nosotros. Él es nuestro Salvador. Pero lo que nunca debemos olvidar es que a pesar de todo, nuestro último Salvador es Yahuwah. ¿Recuerdas lo que Abraham le dijo a Isaac cuando Isaac le preguntó dónde estaba el cordero para el holocausto? Dios proveerá el cordero. Sí, pero al leerlo palabra por palabra en Génesis 22, versículo 8, dice: Hijo mío, Elohim proveerá él mismo un cordero. En otras palabras, Yahuwah es el que proporcionó el cordero que quita los pecados del mundo. En última instancia, Yahuwah mismo es nuestro Salvador. Veamos el Salmo 74, versículo 12, que dice: Porque Elohim es mi rey de antaño, obrando la salvación en medio de la tierra. María fue aún más directa. En Lucas 1 leemos su canción de regocijo, después de que le dijeron que daría a luz al Mesías. En los versículos 46 y 47 ella dice: Mi alma engrandece a Yahuwah, y mi espíritu se regocija en Elohim, mi Salvador. Ahora vamos a 2 Samuel 22, versículo 47.
Este es un salmo de David que cantó después de otra batalla con los gigantes filisteos. Él está reconociendo el poder y la fuerza de Yahuwá. ¿Qué dice? Yahuwá vive, y bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de la roca de mi salvación. Yahuwá es nuestro Salvador. Yahushua era completamente humano, pero no tenía pecado como Adán antes de la caída, y fue engendrado, el unigénito hijo de Yahuwá. Esa es una distinción importante que tendemos a pasar por alto. Bien, nuestra próxima consulta nos llega de Paola en Málaga. Málaga, España, envió una pregunta. Nunca he oído hablar de Málaga. ¿De veras? Tiene casi 1 millón de personas y es una de las ciudades más antiguas del mundo. Fue fundada hace casi 3000 años. No sabía eso. Entonces, ¿cuál es la pregunta de Paula? Ella dice: me han dicho que Yahuwá limita el poder de Satanás. Para ser honesta, al mirar el mundo que nos rodea a veces nos parece así en absoluto. Si Yahuwá limita el poder del diablo, ¿de qué manera lo hace? Es una pregunta justa. Eso pensé. Y si podemos reconocer las veces que Yahuwá está reteniendo a Satanás, puede aumentar nuestra fe para seguir aferrándonos. Entonces, hablando específicamente, ¿cuáles son algunas de las formas en que Yahuwá limita el poder del diablo? Comencemos por echar un vistazo a un pasaje interesante en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice: pero incluso si nuestro evangelio está velado para los que están pereciendo, cuyas mentes el Dios de este siglo ha cegado, para que no se vea la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Yahuwá, la debe brillar sobre ellos. ¿Cómo aborda esto a la pregunta? Las Escrituras dicen que Satanás es el Dios de esta tierra. Como Dios de este mundo, ha cegado la mente de los incrédulos. En contraste, Efesios 2, versículos 1 al 6, dice que es una de las formas en que Yahuwá limita el poder de Satanás. Dice: y os dio vida a vosotros, que estabais muertos en delitos y pecados, en los que una vez anduvisteis según el curso de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nos condujimos una vez en los deseos de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás. Pero Yahuwá, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos resucitó a una, y nos hizo sentarnos juntos en los lugares celestiales en Cristo Yahushua. Todos comenzamos muertos en transgresiones. Cuando estamos muertos en delitos, Satanás ciega nuestras mentes a la verdad del amor de Yahuwá por nosotros. Pero Yahuwá no se rinde. Él nos da vida. Así como resucitó a Yahushua, también resucita una nueva vida a todos los que por fe murieron con Yahushua. Luego recrea nuestras mentes y deseos y somos resucitados a una nueva vida por la fe en los méritos de Yahushua. Esta es la forma más grande en que Yahuwá limita el poder de Satanás. Básicamente, tenemos un enemigo invisible que trabaja de manera invisible en las mentes o visiblemente a través de las personas, pero solo puede llegar hasta cierto punto. Exacto. ¿Por qué crees que todos hoy en día son tan vulnerables a la influencia satánica? Porque lo son. Si miras alrededor del mundo hoy, no importa cuáles sean o no tus creencias religiosas, el mundo entero es muy vulnerable a la influencia de Satanás. Debemos recordar que mucha gente no cree que el diablo exista. En consecuencia, en realidad no lo ven como una amenaza. Pero sí cree que el diablo es solo un cuento de hadas cristiano diseñado para asustar a los niños. No tomará la amenaza en serio. Sí, puedes ver la amenaza, es más fácil luchar. Si es invisible es fácil negar que existe una amenaza. ¿Pero qué Pablo les dijo a los efesios en Efesios 6:12? No tengo idea. Déjame buscarlo. Sí, este texto dice: porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La amenaza es muy real, pero solo la percibe el ojo de la fe. Continuemos leyendo el versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Yahuwá para que puedan resistir en el día malo, y habiendo terminado todo, estén firmes. La armadura de Yahuwá en sí misma es un don. Nos da el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y el escudo de la fe.
Todos estos son dones de la gracia divina. La gracia se define como un favor inmerecido. En cada uno de estos dones, Yahuwah está limitando el poder de Satanás. Sé que cuando suceden cosas malas, queremos señales y detalles específicos de cómo Yahuwah salva la vida de las personas, les devuelve la salud, las rescata de las emergencias y Yahuwah definitivamente hace todo esto y más. La forma más importante en que él limita el poder del mal es rompiendo el poder de Satanás sobre el individuo. Vivimos en el tiempo del fin. El mensaje para los laodicenses es para nosotros. Desdichados, miserables, pobres de mente, ciegos y desnudos. Nosotros necesitamos de todo y, sin embargo, ¿cuál es la invitación de Yahuwah? Te aconsejo que me compres oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando aceptamos la invitación para comprar oro refinado en el fuego, ¿cuál es la fe de Cristo que ha sido probada al máximo? Cuando recibimos las vestiduras blancas de la justicia de Yahushua, que nos permite estar delante de Yahuwah como si nunca hubiéramos pecado. Cuando aceptamos el colirio, que es el don del discernimiento espiritual, el poder de Satanás no es solo limitado, está quebrantado. Y esto afectará todas las áreas de nuestras vidas, incluidas las preocupaciones temporales, como nuestros trabajos, nuestro sustento, nuestra salud, básicamente cualquier cosa, y todo aquello de lo que necesitemos protección del poder de Satanás. Servimos a Dios maravilloso. Tomaremos un breve descanso. Los dejamos con la promesa diaria con nuestra colega Laura Martínez. Esta es la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. Con ustedes soy Laura Martínez. Raquel acababa de dar a luz a su segundo bebé. Su hijo tenía 2 años, y si bien era un momento muy ocupado, debió haber sido un momento feliz. Sin embargo, cuando su hija tenía solo 5 semanas, su esposo decidió dejarla. Donde quiera que iba Raquel, la gente la felicitaba por su hermosa bebé, comentando lo grande que era y lo que debía comer. Sin embargo, Raquel sintió que algo andaba mal. Hizo una cita con su nuevo pediatra. Después del examen, el doctor la sorprendió con una pregunta devastadora. ¿Hay algún antecedente de enfermedad muscular en la familia? Raquel recibió una derivación a un neurológico pediátrico. Y así comenzó las rondas de médico tras médico, especialista tras especialista. Vieron a genetistas, médicos digestivos, endocrinólogos, hasta fisioterapeutas. Durante 2 años Raquel buscó respuestas, pero nunca hubo ninguna. Nadie podía decir de qué estaba mal, pero todos dijeron que era un poco probable que su pequeña aprendiera a caminar o incluso a sentarse. Por fin, un día, Raquel decidió que había terminado de buscar respuestas, había terminado de llevar a su bebé a un médico tras otro, de someter a la niña a una prueba tras otra, ninguna de las cuales les dio respuestas. Ella estaba acabada. Entonces, sentada en un auto en el establecimiento de otro médico, decidió hacer algo nuevo. Ella tomó la decisión de confiar completamente en Yahuwah, con su pequeña niña. Ella le entregaría toda la situación dolorosa y estresante a él, y confiaría en él, sin importar el resultado. Inclinó la cabeza en oración. «Padre», dijo, «te entrego a mi niña, por favor, ámala y cúrala. Deja que se haga tu voluntad, porque no puedo hacer esto por mi cuenta». A los pocos días la niña comenzó a mostrar una mejoría. Entonces aprendió a sentarse. En solo 6 semanas su pequeña había aprendido a ponerse de pie con ayuda. Un mes después podía valerse por sí misma.
Cuando tenía 4 años, había alcanzado el nivel de desarrollo de otros niños de su edad. Hoy, como una energética niña de 10 años, monta a caballo y deja atrás sus hermanos. Raquel dice, de los muchos médicos que la han visto, ninguno puede explicarlo usando una lógica médica. En cambio, buscan palabras de fe y la llaman su bebé milagrosa. Y es cierto, es cosa de Yahuwah. Una vez que dejé ir mi deseo terrenal de controlar las cosas y se lo di a Yahuwah, Él me mostró lo poderoso que es. Una vez que di un paso atrás, Él intervino. Si te sientes abrumado por los problemas de la vida, entrégaselo a tu Padre Celestial que te ama. El versículo 22 del Salmo 55 invita: echa tu carga sobre Yahuwah y Él te sostendrá, nunca permitirá que el justo sea movido. Se nos han dado grandes y preciosas promesas, vayan y comiencen a clamarlas. Debo decir, Pedro, que la discusión de hoy me ha bendecido mucho. Muchos de nuestros programas, así como nuestros artículos en el sitio web, tratan sobre la profecía y los eventos que tendrán lugar en el fin. Crecí escuchando sobre esto, porque a mi madre realmente le encantaban las profecías y nos las enseñaba desde niños. La cuestión es, para ser honesto, siempre me pareció un poco aterrador. Tantas cosas horrendas iban a suceder, tanta gente muerta en las 7 últimas plagas, y aunque hoy mi comprensión de la profecía ha crecido en los últimos años, la profecía aún presenta algunos días bastante oscuros por delante. Es aterrador para mucha gente. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Estamos hablando del fin del mundo, después de todo. Pero dijiste algo anteriormente que me trae este tema al punto de partida. Dijiste, el Evangelio no nos dice qué hacer para ganarnos la salvación, más bien anuncia lo que ya se ha hecho en nuestro nombre por medio del don de Hijo de Yahuwah. Así es. Ahora, con este entendimiento, los días venideros ya no son tan aterradores. Me recuerda a uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras. Romanos 8, versículos 31 y 32 dice: ¿qué? ¿Pues diremos a estas cosas? Si Yahuwah es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también a Él todas las cosas? Amén. Este es el Evangelio. Cuando aceptamos que ya hemos sido justificados, que literalmente todo lo que necesitamos para ser salvos ya se nos ha proporcionado, y todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo por fe, acercándose a Yahuwah arrepentidos y dispuestos a obedecer su ley. No hay lugar para el miedo. Este conocimiento, la comprensión de la profundidad del amor de Yahuwah por ti, individualmente, le da a tu fe un ancla inamovible al cual debemos aferrarnos. Entonces tienes razón, ya sea que estés hablando del perdón por los pecados pasados, la victoria sobre las tentaciones actuales o el peligro físico o espiritual en los días venideros, puedes confiar en que Yahuwah te ayudará. Este es el pensamiento que ha estado dando vueltas en mi cabeza hoy. Porque, siendo estrictamente honesto, los días venideros, o más bien ya está sucediendo, la tierra se está vaciando de todo mal y son peligrosos. Hay muchos peligros físicos, el hambre y la pérdida de agua potable bajo la primera y la segunda trompeta. Además de las pestilencias y enfermedades que surgirán cada vez que haya escasez de comida y agua. Y la profecía revela que habrá terremotos, asteroides, y así sucesivamente. Luego, por supuesto, está la invasión demoníaca profetizada en Revelaciones 9. Estos son algunos problemas serios. Demonios que fingen ser extraterrestres. El Papa está siendo promovido para representar a las naciones de la Tierra en conversaciones de paz con los llamados extraterrestres. Y eso no es todo. En unas circunstancias también tienes la marca de la bestia que se aplicará bajo pena de muerte. Van a pasar muchas cosas entre ahora y el fin. Puedo ver por qué, cuando eras niño te daba miedo. También es aterrador para los adultos. No tenemos que tener miedo con Yahuwah de nuestro lado. No debemos tener miedo de que nos maten. Ni siquiera temer a los engaños de Satanás en el fin de los tiempos, y sabes que van a ser horribles. Cuando aceptamos el don de la salvación de Yahuwah, tenemos su protección física y, lo que es más importante, espiritual. Los días venideros son oscuros, pero no tenemos que temer con Yahuwah cuidándonos. En Romanos 8, versículos 26 al 28 se nos dice: Asimismo, el Espíritu también ayuda a nuestras debilidades, porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora bien, el que escudriña los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Yahuwah.
Y sabemos que a los que aman a Yahuwá, todas las cosas obran juntas por aquellos que aman a Yahuwá, y a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es hermoso. Si sientes tu necesidad, si quieres la ayuda de Yahuwá, pero estás luchando para ponerla en palabras, el Espíritu de Yahuwá está ahí. Incluso en estas circunstancias no tienes por qué temer. Tu Padre Celestial incluso dará su Espíritu para ayudarte a orar por lo que necesitas. Ahora viene el kit de la cuestión. Sigamos leyendo. Esto es lo que todos debemos recordar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Yahuwá que está en Cristo Yahushua nuestro Señor. Todo lo que necesites, Yahuwá te lo proporcionará. Los tesoros del cielo están disponibles para todos los que aceptan el don de la salvación. Así que no esperen. Vuélvete al Padre y acepta la salvación hoy. Él está esperando con los brazos abiertos para aceptar a todos los que se acercan a Él. Juan 6:37 es una promesa que todos podemos aclamar. Dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Así que vayan a Yahuwá. Él tiene lo que se necesita para ayudarte. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwá les ama. Y en él está segura tu confianza. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwá solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.